a nuestro foro Urbanismo y Construcción. Desde hace varios años, el Perú viene experimentando un crecimiento económico sostenido, a pesar de la crisis financiera de 2008 o la posterior desaceleración de la economía china. Este crecimiento es explicado, dentro de otras razones, pero en gran parte, y sobre todo en los últimos años, por la evolución del sector construcción, que registró una tasa promedio de crecimiento anual del 12.5 en el periodo 2006-2012. El dinamismo de la actividad constructora también se ve reflejado en el aumento que han tenido los precios de sus principales insumos desde mediados de la década pasada, como lo ha ocurrido con el cemento Portland, los fierros de construcción, los ladrillos rincón, los ladrillos de techo, entre otros productos. Del mismo modo, el monto otorgado de créditos por el programa Mi Vivienda creció en un 127% si comparamos el año 2006 con el 2012. Estos resultados reflejan lo que vemos en las calles, no solo de Lima, sino a lo largo de todo el país, un dinamismo espectacular del sector construcción. Sin embargo, no solo se trata del desarrollo de viviendas y la aspiración a tener un techo propio, de acceder así a una mejor calidad de vida. El motor constructor también está yendo de la mano del desarrollo de otros sectores productivos, de obras de infraestructura e inversión pública. Se estima que el PBI per cápita peruano ha aumentado en un 5% el año pasado. Si a eso se le suma que el crecimiento poblacional aproximado en el Perú es de 1.1%, no sorprende que la demanda por construcciones como viviendas, hospitales, centros comerciales, reasentamientos de ciudades en el interior del país, entre otros, haya aumentado significativamente. Asimismo, la inversión privada y pública presentaron tasas de crecimiento resultantes en el último año. Este aumento general repercutió en el avance físico de obra debido a la mayor inversión de obras de rehabilitación, mejoramiento y creación de carreteras en la red vial nacional. Tener un sector constructor sólido y competitivo es sinónimo de crecimiento y desarrollo. Mientras más se reduzca el déficit habitacional, mayor calidad de vida tendrán las personas. Asimismo, una mejora en temas de infraestructura, incluyendo puentes, carreteras, redes viales, hospitales o colegios, se traduce en mayores niveles de bienestar social y oportunidades de desarrollo. Para desarrollar temas del sector construcción, esta mañana nos acompañará en primer lugar el señor Guido Valdivia. Él es director ejecutivo del Instituto Invertir, quien se centrará en la planificación y desarrollo urbano. Seguidamente trataremos el tema de la modernización de la ciudad de Lima y el proyecto Vía Parque Lima, y para ello contaremos con la participación del señor Andrés Llavina, que es gerente general de Línea María SAC. Y finalmente nos acompañará el señor Ricardo Vidal, viceministro de Vivienda y Urbanismo, quien expondrá sobre la situación y perspectivas de la vivienda en el Perú. Nuestro agradecimiento especial a los expositores que nos acompañan esta mañana y les rogamos que por favor se ciñan al tiempo establecido. También un agradecimiento a nuestros auspiciadores, Rimax Seguros, CIDER Perú, Ferreiros, Aceros Arequipa, Correo y PC Performance. Las preguntas se realizarán por escrito una vez terminadas las presentaciones. Por favor, no se olviden de completar las encuestas que tienen en las carpetas que se les ha entregado, y agradecemos puedan apagar sus celulares para no interrumpir las exposiciones. Muchas gracias nuevamente y dejo con ustedes al señor Guido Valdivia. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por darse ustedes el tiempo de escuchar este tema que creo que siempre tenemos que analizarlo en todas sus perspectivas, ¿no? Nosotros, el Instituto, hemos calculado que más o menos la construcción formal de edificaciones explica un cuarto del PBI del sector. Un poco menos de la mitad corresponde a infraestructura y el resto es la construcción informal. Digamos, en términos de valor, la construcción informal es todavía más grande que la construcción formal. Y esto de alguna manera explica las cifras que nosotros podemos ver en nuestra realidad, ¿no? A pesar de que efectivamente nosotros tenemos la impresión de que la ciudad y la construcción de viviendas crece de una manera muy fuerte y en términos relativos así lo es, todavía el techo es altísimo.
Y el gran problema es que las familias que no pueden acceder a una vivienda formal se la proveen informalmente. O sea, no hay posibilidad de esperar, ¿no? No es como un viaje de placer, ¿no? Que uno lo puede postergar. En este caso debemos analizar este tema, porque lo cierto es que el año 2012, de acuerdo a cifras de Capeco, que mide la tendencia de la venta de viviendas desde el año 96, la venta en el año 2012 ha sido prácticamente igual a la del 2011. ¿No? Es cierto que se ha dado en 2011 un salto impresionante de casi 50% de venta de viviendas, pero la realidad es que hay un proceso de atemperamiento de la dinámica de ventas. Nosotros en el Instituto Invertir estimamos que este año en Lima probablemente las ventas sean similares o inclusive algo menores. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Pues lo que ha estado pasando es que la reducción de la velocidad de ventas se ha dado en todos los ámbitos de la ciudad. Nosotros, para efectos de análisis, segmentamos la ciudad en 3 grandes grupos, ¿no? Los 5 distritos top, que están ahí abajo, los distritos medios y el resto de Lima. En el desde el 2010 y el 2011, en los 3 segmentos hubo un gran crecimiento, pero donde más ha crecido la venta ese año, en ese periodo, fue en el resto de Lima, es decir, en el mercado típicamente C de la población. Estamos hablando de Caraballo, de Comas, de proyectos en las zonas de Chorrillos, Ate, etc. Sin embargo, ya en el año 2011, estas tendencias se han moderado y de hecho en los 5 distritos top de Lima se ha vendido menos vivienda en el 2012 que en el 2011. Esto parece que no es así, pero digamos esta medición sistemática nos da esas señales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que la venta de viviendas en un mercado en donde hay tanta demanda insatisfecha es en este momento una función clara de la oferta. Y es la oferta lo que está limitada, ¿no? Yo sé que hay preocupaciones por el lado de la demanda y se están planteando medidas para poder restringir los créditos, lo cual está bien, pero lo único que hace esa medida es reducir la demanda insatisfecha. Pero en Lima la demanda de viviendas es de casi 400.000 unidades y nosotros vendemos 22.000 al año, más 5.000 que aproximadamente la gente se construye formalmente, es decir, manda a construir esto por una constructora. Estamos hablando de una cifra muy pequeña. Y entonces, con baja oferta, los precios se afectan, comienzan a subir de una manera muy fuerte. Es decir, mientras menos oferta haya frente al mantenimiento de una demanda insatisfecha, los precios tienden a subir. Y lo que más tiende a subir es el precio del suelo, porque el suelo es precisamente lo que genera esta escasez. Fíjense ustedes, en el año 2010, 2011, este periodo, los precios en los distritos, en los 10 distritos más ricos, digamos, de la ciudad, crecieron fuertemente en dólares corrientes. En dólares constantes o en soles naturalmente es menor porque hay un proceso de devaluación, ¿no? del dólar. Pero miren lo que ha ocurrido el año 2012. El crecimiento de los precios es prácticamente homogéneo en todas las zonas de la ciudad. ¿Qué significa esto? Significa que hay una tensión, ¿de acuerdo?, de precios hacia el alza, sobre todo del suelo, en toda la ciudad. ¿Cuál es el problema? El problema es que si nosotros subimos el precio del suelo y por lo tanto el precio de vivienda en San Isidro, el mercado lo puede asumir porque estamos hablando de los segmentos altos de la población. Pero crecer 20% en zonas como Caraballo, Los Olivos, Comas o donde se están desarrollando estos proyectos, hace que al año siguiente una parte importante de los demandantes ya no puedan adquirir la vivienda. Por eso es que el mercado nos va a dar señales y de alguna manera nos la da. Aquí vamos a ver un dato que es bien relevante.
es cómo suben los precios en el sector construcción, en el sector inmobiliario de Lima, ¿no? Dice que es una W permanente, ¿no? Crece mucho un año, crece poco en el otro y así, ¿no? Eso es porque el mercado se va ajustando en función de lo que le dice la demanda. Y acá todavía la gran cantidad de venta de viviendas se hace para primera venta. No hay todavía un mercado especulativo muy fuerte. Y si lo hay, está centrado en algunas partes de la ciudad que, como ya hemos visto, ni siquiera es donde ya más se construye. Hace 15 años, el 70 u 80% de la oferta de vivienda estaba en esos 5 distritos top. Ahora ni siquiera es un tercio. Entonces, ese mercado depende mucho del precio. Entonces, nuestra perspectiva es que para este año los precios no van a subir mucho. Escuchaba ayer que alguien mencionaba 5%. Es una cifra bastante razonable, pero que lo que es más complicado, si no hacemos algo con la oferta, la venta va a bajar. O sea, ya no solamente se va a mantener en 21.000, como hemos visto, sino que va a poder bajar. ¿Por qué? Porque no hay oferta suficiente. De acuerdo a este estudio de Capeco, se tiene en stock, en la fecha en que se hizo el estudio, de oferta disponible solamente por 8 meses. Entonces, si no se renueva ese stock, obviamente las ventas van a tender a bajar. Y por supuesto, si se sigue generando escasez en la oferta, los precios van a tratar de presionar hacia arriba. Limitado, por supuesto, en estos segmentos de ingresos medios y bajos por la capacidad de pago de la gente. ¿Por qué hay estos? Entonces, lo claro aquí es que nosotros tenemos que resolver los problemas de oferta. ¿Cómo resolvemos el problema de oferta? ¿Cuáles son los cuellos de botella para la oferta? Lo primero, nuestros planes urbanos, y acá entramos un poco al tema de la exposición, están desactualizados o simplemente no existen. Y sin plan urbano no se puede diseñar dónde es que va a haber suelo. Tenemos un gran problema. Segundo punto, no hay modelos de gestión de suelo. Es decir, no basta con tener el plan, hay que establecer mecanismos, idealmente alianzas público-privadas, que permitan que efectivamente se pueda ese plan ejecutar, ¿no? Porque si no, los planes terminan siendo pues buenas decoraciones de pared, pero no sirven. Y ahí tenemos una gran carencia, ¿no? Justamente hablábamos con André y decíamos que la solución para el problema de transporte de Lima está basada en una alianza público-privada. Y eso es lo que va a ocurrir felizmente en Lima en los siguientes 5 años. Bueno, lo mismo hay que hacer para generar suelo. Sin esa alianza público-privada que permita una intervención eficiente en el suelo, no va a funcionar el tema. El tercer punto es los servicios. Tenemos una grave crisis en todo el Perú porque las empresas prestadoras de servicios se han mantenido con un modelo de inversión que es seguir a la invasión, ¿no? La inversión de las empresas prestadoras de servicios en el Perú desde hace 30 años es ¿dónde se instala la gente? ¿No? Entonces, a partir de ahí es que yo establezco mis programas de inversión. Pero eso está cambiando, entre otras cosas, porque la gente ya no quiere invadir, ¿no? El negocio de la invasión, y lo digo así porque ahora es un negocio, es asumido por empresarios informales que hacen todo un proceso económico para poder generar sueldo, al margen de la ley, con todas las ineficiencias y los impactos de toda índole que nosotros podemos imaginar. Esto hay que cambiarlo y ahí también creemos en invertir, y también lo hemos discutido en la Cámara Peruana de la Construcción, que es absolutamente indispensable traer al sector privado. Ya hemos visto que hay una iniciativa de proinversión, de desarrollar una planta desalinizadora de agua en la zona sur de Lima. Eso es un gran avance, porque eso es una iniciativa privada que se va a tener que desarrollar. Ya es, digamos, soltar las amarras, ¿no? Ya alguien se dio cuenta que no puede manejar el problema y dice, bueno, vamos a resolverlo y vamos a traer gente que efectivamente pueda hacerlo. Pero también se puede hacer eso en Surco, el lugar en donde ahora no dan agua.
A veces uno se sorprende que, por ejemplo, la factibilidad de servicios de agua y desagüe, que es indispensable para desarrollar un proyecto, se la dan por 6 meses. Entonces, en 6 meses el promotor o el desarrollador tiene que conseguir las licencias, las autorizaciones y empezar a construir. Eso es absurdo, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, de mostrar que efectivamente no está funcionando. Y esto no es algo que viene de ahora, es un tema que viene desde mucho tiempo, un modelo de gestión que tiene que estar. Otros temas, hay muchas trabas burocráticas. En el sector público se hizo un esfuerzo con una ley de licencia, la 29090, pero después los temas ambientales, el Ministerio del Ambiente, el INDECI, los bomberos y las hermanitas de los Sagrados Corazones siempre tienen algo que decir frente a esto, y cada vez es más difícil construir, ¿no? Cada vez más, y hay casos que podrían llenar hasta un libro, ¿no? O sea, el derecho municipal se puede enseñar por casuística, ¿no? ¿Qué es lo que usted no debe hacer, ¿no?, para que funcione la ciudad? Luego tenemos problemas de sostenibilidad del programa Techo Propio. Esto es algo que hemos conversado con el viceministro amigo Ricardo Vidal. Los precios de techo propio necesitan ser actualizados y habrá que ver cómo se maneja eso, porque un asunto es importante: si el suelo sigue subiendo de precio, lo que no va a haber es oferta de vivienda social. Entonces se genera un mecanismo de exclusión por un desajuste de mercado absolutamente artificial que se puede resolver. Luego hay temas de violencia en obra que cuestan y que a veces inclusive impiden desarrollar proyectos en algunas zonas de la ciudad, y hay temas también de una escasez creciente de recursos humanos. El sector construcción es uno de los que más se está afectando, pero en general los 3 problemas principales y que tienen que ver con el planeamiento y la gestión urbana son los cuellos de botella más fuertes. Bueno, en fin, el tema del techo propio no me voy a detener ahí, pero hay una brecha entre los precios y el máximo, que es la línea roja, y los costos de construcción. Hay una brecha de entre 17 y 18% de los costos por encima de los precios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los promotores ya no pueden construir, no pueden ofrecer este tipo de productos. Y por eso es que se estanca la modalidad de vivienda nueva. Pero vayamos al tema del planeamiento urbano. Tenemos que generar un nuevo planeamiento urbano. Si las ciudades no se preparan para la inversión no va a llegar. En las 35 ciudades más grandes del Perú se produce el 75% del PBI. ¿Cómo va a crecer ese PBI si es que no se dan facilidades territoriales para ampliaciones, para desarrollo de nuevos centros comerciales, para vivienda y para todo tipo de servicios? O sea, no debemos olvidar eso, porque si no vamos a tener un gran problema. Es lo que se llama ahora deseconomía urbana. La gestión de la ciudad es tan ineficiente que tiene impacto en el PBI. Esto es algo que no se mide, no se ve en nuestro país. Les menciono un caso concreto. Nosotros en el instituto estamos trabajando en Tacna, ¿no? Estamos tratando de hacer cosas muy interesantes allá en todas las provincias. Y he revisado el plan Basadre. Es un plan de desarrollo que se hizo hace varios años. El Tacna es la región más urbanizada el 87% de la población de Tacna vive en la ciudad de Tacna. En el plan Basadre no se dice nada del desarrollo de la ciudad de Tacna, donde vive el 87% de la población. O sea, eso es un error, porque lo que se genera es una pérdida de oportunidades para esa región. Vamos a ver si algo podemos hacer para cambiar esa tendencia, que es bastante complicado, pero en fin. Si nosotros no entendemos que cualquier estrategia de desarrollo tiene un componente territorial basado en las ciudades, entonces estamos perdidos. Y eso es algo que en un escenario como este, en donde pues hay gente de comercio exterior, tenemos que verlo, y ustedes lo viven, ¿no? Llegar a un puerto peruano pues es más difícil, ¿no?, que pasar la frontera entre Irak e Irán, ¿no? Es complicado, la ciudad no está preparada para eso. Y entonces tenemos grandes dificultades para poder manejar ese tema. El mismo proyecto de desarrollo de Villa Parque Rima, ¿no? ¿Cuál es el cuello de botella ahora? Tenemos que sacar gente de ahí que está localizada mal y ponerla en algún sitio. Es que hay que tener en cuenta que la ciudad es el escenario en donde en este momento se desarrolla el país, se desarrollan los países. Los países agrícolas
o los países donde hay gran cantidad de producción y de población rural, en las áreas rurales son los países más pobres del mundo, el África subsahariana, etc. Cuando China, por ejemplo, pasa la barrera del 50% de la población urbana, se convierte en la segunda potencia mundial. Entonces, eso es algo que aquí no se está tomando en cuenta. Y nos dejamos llevar un poco por los fuegos artificiales de los edificios que vemos en nuestros barrios. Pero quiero mencionarles que esos 10 distritos en donde se supone que hay gran desarrollo urbano, digo se supone porque ya hemos visto las cifras, es apenas el 5% del territorio de Lima. En el otro 95%, el patrón de asentamiento es viviendas de baja densidad e informales. Bueno, en fin, hay varios temas ahí, bueno, no se nota bien, pero lo cierto es que solamente el 20% de los municipios tienen un plan de desarrollo y habrá que ver bajo qué parámetros han sido creados, ¿no? Lo que nosotros sugerimos es que haya un plan nacional de desarrollo urbano liderado por el Poder Ejecutivo. Si bien es cierto hay competencias municipales de gestión sobre su propio suelo, hay que generar un plan de desarrollo urbano que funcione y que haga que estos cuellos de botella ya dejen de ser un problema para todos. Y este plan de desarrollo debería tener algunos elementos, por ejemplo, lineamientos de acondicionamiento territorial de desarrollo urbano. Todas las ciudades deben formar un sistema urbano y para eso los lineamientos de planeamiento tienen que ser similares, ¿no? Porque si no, no hay coordinación, no hay complementariedad entre ellos. Segundo, lo que decía, debemos tener metodologías uniformes para hacer planes urbanos. A veces hasta en la propia nomenclatura se cometen, digamos, no hay concordancia. Un R3, no sé si están familiarizados con esto, en Lima puede no ser lo mismo en Arequipa. Y a veces hay urbanistas muy creativos que ponen su propia nomenclatura, ¿no? Entonces R3 alfa, R3 beta, entonces nadie termina entendiendo qué cosa es lo que uno puede construir ahí. Tercero, se tiene que acreditar y supervisar entidades técnicas que diseñen esto, y esto puede ser un modelo de gestión. Se tiene que plantear un nivel de organización para que quienes hagan estos planes urbanos tengan pues un nivel de calidad o de competencia para hacerlo y que entiendan un poco cuál es este rol, ¿no? Y por último, creemos que es indispensable que desde el nivel central se implemente un programa de financiamiento para la implementación de documentos de gestión clave para las municipalidades. Las municipalidades no lo van a hacer porque funcionan bien en la informalidad. Entonces, el sector público del Ministerio de Vivienda debería financiar la ejecución de programas de instrumentos de gestión. ¿Qué cosa es lo que debería hacer? Financiar el plan de desarrollo urbano, actualizarlo, ponerlo moderno, incluyendo mecanismos de gestión de suelo que no tienen nuestros planes. Las municipalidades no tienen catastro, muy pocos distritos, entre los cuales San Isidro, por ejemplo, es uno, pero es el 5% de los distritos en el Perú tienen catastro, entonces no saben dónde está su riqueza, dónde está su pobreza. No pueden controlar la construcción informal, no pueden dar señales al sector privado sobre dónde invertir. Sin catastro urbano municipal es imposible que se pueda plantear desarrollo. Tercero, un sistema de inversiones urbanas público y privadas. Es decir, cada municipalidad debería tener una gama de proyectos de inversión basados en los planes y donde se sepa claramente dónde intervenir, quién puede intervenir, cuáles son las condiciones. Eso es un tema central para que efectivamente esto pueda caminar. Por ejemplo, un puerto madero, muchos de nosotros conocemos esto, no se puede imaginar sin la intervención del nivel público, porque el nivel público tiene que dar las condiciones para que eso funcione, ¿no? Y eso, de hecho, es una intervención público-privada y es un proyecto súper exitoso. Lo mismo es el Malecón 2000 de Guayaquil, y pueden tener miles de ejemplos que se dan en ciudades inclusive de menor relevancia que Lima. Quiero terminar esta reunión diciendo que sí hay posibilidades. O
O sea, esto no es el mare magnum de la derrota. Nosotros estamos un poco bajo la inspiración de Jaime Lerner, ¿no? Que no sé si ustedes conocen, fue el alcalde de Curitiba. Curitiba es una de las ciudades más, digamos, desarrolladas en América Latina. Es un ejemplo de una ciudad sostenible de verdad, no sostenible desde el punto de vista de los ambientalistas, ¿no? Que ahora han acaparado, digamos, la visión de la ciudad, cuando el tema ambiental es un punto que hay que considerar y hay que valorar. Jaime Lerner dice: la ciudad no es el problema, es la solución. La ciudad es la plataforma sobre la cual los países debemos asentar nuestro desarrollo. En un mundo en donde el conocimiento es lo que vale, el conocimiento se genera en ciudad. No podemos olvidarnos de ese tema. Lima Sur, por ejemplo, en Lima Sur se pueden plantear 7.000 hectáreas de desarrollo. ¿Qué pasa? Lo que hay que generar es una zonificación que efectivamente funcione. Y ahí se pueden instalar 160.000 viviendas, más otros equipamientos. Es una ciudad la que se construiría. 160.000 viviendas son 800.000 pobladores, es casi la población de Arequipa. Y es 8 veces la venta de viviendas que se lleva en este momento en Lima. ¿Qué es lo que falta? Lo que hemos dicho: plan, esto no está planificado. Gestión, cómo se va a gestionar ese suelo. Y tercero, agua y servicios. Pero claro, no es lo mismo resolver el problema de agua y servicios de un proyectito, otro proyectito y otro proyectito, que tomar esto como una gran área de intervención. Entonces ahí, por economía de escala, todos estos procesos comienzan a funcionar de otra manera. Otra zona es el mega proyecto Ciudad Norte. Este cuadro, y lo conoce seguro Ricardo, está en el Ministerio de Vivienda desde el año 2001, ¿no? Es un plan de expansión de usar solamente las áreas que están marcadas. Son 3.900 hectáreas. Todo el área tiene 8.000. En esas 3.900 hectáreas, en estas partes de acá, se pueden construir 120.000 viviendas con todas las comodidades. ¿Qué cosa es esto ahora? Un parque. O sea, a alguien se le ha ocurrido que Lima, que es, después del Cairo, la ciudad más desértica del mundo, puede hacerse un parque de tamaño de Arequipa. Y lo han declarado una especie de reserva natural. Es decir, esas pampas, si ustedes han pasado por Ancón, al lado derecho son pampas, son algo parecido al Manu. Eso es ridículo. La vez pasada comenzaron a invadir el terreno, obvio. Si el sector público dice que algo es intangible en el medio de la ciudad, es intangible para los formales, pero le generó un mercado al informal, porque el informal no respeta esa norma por naturaleza, aunque lo sancione. Dicho sea de paso, cuando alguien invade un terreno, el propietario solamente tiene 24 horas para sacarlo con la policía, después tiene que ir al Poder Judicial, ¿no? Entonces se generan todos los incentivos para la informalidad. ¿Qué otro incentivo? El de un mercado cada vez con mayores ingresos para demandar vivienda. Entonces esto tiene que cambiar, ¿no? Este es un tema que ya trasciende, por supuesto, la tarea del Ministerio de Vivienda, porque ya es una ley. Esto se ha creado una ley. Además, esa ley crea una sola área intangible que te lleva hasta la bahía de Ancón. Ergo, la carretera panamericana es parte de ese parque reservado. O sea, realmente es un despropósito. Cuando lo invadieron, y por ahí algún congresista dijo que la culpa la tenía el gobierno porque no cercó el terreno. ¿Ustedes se imaginan cercar toda Arequipa? ¿No? O sea, es un esfuerzo mayor que el de la muralla china. Esto se puede hacer y hay posibilidades de desarrollo. ¿Qué se necesitan? Modelos innovadores de gestión de suelo. Y acá la experiencia colombiana, bueno, también está España, México, Brasil, que tienen muchísima experiencia en eso. Esto, por ejemplo, es un proyecto Ciudad Verde que está en Soacha, es una localidad que está al costado de Bogotá, en donde varios propietarios, estos son, no me acuerdo si eran 11 o 12 propietarios, que tenían terrenos, digamos, en la periferia urbana, se organizaron o fueron organizados por un promotor. Y sin necesidad
necesidad inclusive de transferir el suelo, o sea, no le vendieron el terreno al promotor, sino hicieron una alianza junto con la municipalidad y el gobierno central para desarrollar esta zona. Es un modelo típico de gestión. ¿Qué se hizo? Naturalmente, acá van a ver ustedes el impacto, si es que esto nos ayuda. Es un área muy grande de la ciudad, son 300 hectáreas. Nosotros tenemos 6.000 arriba y 4.000 arriba y 6.000 abajo, ¿no? Y con esto, ellos, ¿qué cosa hicieron? Intervenciones de gran escala que permiten hacer una urbanización de alta calidad urbana, ¿no? Acá ustedes pueden ver, digamos, la proporción de áreas verdes es muy fuerte, hay espacios para la industria, hay espacios para la educación, etc. Son 42.000 viviendas que se van a hacer aquí, y el urbanizador, que es el organizador de todo esto, junto con la municipalidad, que también gana, la municipalidad gana porque tiene un mecanismo de reconocimiento de plusvalía. Entonces, cuando la obra se ejecuta, el valor del suelo crece. Al crecer el valor del suelo, una parte de eso, en este caso es del 30%, va para la municipalidad. Entonces, la municipalidad tiene un incentivo para poder sacar esto adelante. Es lo que se llama el alineamiento de intereses. Todos están interesados en que esto funcione. Y luego el gran desarrollador distribuye estos proyectos, que son 42.000 viviendas, entre 10, 12 o 15 promotores de vivienda. Y entonces el proyecto se hace muy rápidamente. Es un proyecto de altísima calidad. En Colombia hay 12 o 13 ya en ejecución, y esa es una experiencia que nosotros debemos coger. ¿Qué cosas hacen las municipalidades colombianas con el dinero que les produce esto? Hacen cosas como estas. Este es un barrio marginal, aunque no parezca. Es un barrio transformado. En la zona donde ustedes ven verde había viviendas. ¿Qué cosa hizo la municipalidad? Una alianza público-privada, con mucho subsidio, eso hay que mencionarlo. Y toda la gente que está aquí, que vivía acá, dicho sea de paso, con un riesgo altísimo de que el día que hubiera acá un problema de desborde, porque esta es una quebrada que está canalizada, que se podían afectar, los han trasladado acá, que son edificios en barrios marginales, construidos por la municipalidad con participación del sector privado y subsidio tipo techo rojo, ¿no? Entonces, esta es una solución inteligente que está a nuestro alcance porque la hacen países que están en un nivel de desarrollo similar. Y es algo que nosotros creo que tenemos que analizar para que efectivamente esto funcione. Concluyendo, bueno, hay muchas oportunidades en nuestras ciudades, esto es materia de otro debate, ¿no? En el gobierno regional de Tacna me decían qué cosa podemos hacer en Tacna, decía Las Vegas, ¿no? Tacna se puede hacer en Las Vegas. ¿Por qué? Porque pasan 1.300.000 chilenos al año. O sea, pasan 4 veces la población de Tacna de Chile a Tacna todos los años. Pónganle la cifra que quieran, y en un centro de esparcimiento, además en medio del desierto, porque es igual a Las Vegas, puede funcionar perfectamente. Yo seguro que si plantea una iniciativa privada puede funcionar. Es inmensa la economía urbana que se plantea. Y además, como no han dicho nada de la ciudad en el plan bestial, pues esto encaja perfectamente. Por supuesto que se rieron de lo que yo dije, ¿no? Entonces, para terminar, el plan de desarrollo urbano que tiene estos componentes emocionales tiene que hacerse de manera inmediata y tiene que ser objeto de un consenso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que en los primeros 5 años las 35 principales ciudades tengan estos 4 instrumentos de los que hemos hablado: plan de desarrollo, catastro, sistema de inversiones urbanas y programa de simplificación administrativa. Eso implicaría una inversión equivalente al 2% del presupuesto anual del Ministerio de Vivienda. O sea, no es una super cifra, pero digamos la rentabilidad que la utilización de estos planes urbanos es altísima. Quisiera indicarles que nosotros tenemos una visión muy positiva de lo que puede pasar en nuestras ciudades en los próximos 35 años. Nosotros creemos que Lima, el año 2035, que es cuando se celebra 500 años de fundada, podría ser la segunda ciudad más importante de América del Sur. Tranquilamente. Y además, uno tiene que pensar que hace 500 años lo era. Y 500 años para la historia de una ciudad es poquísimo, ¿no? A veces
nosotros vemos las cosas desde el lado del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío. Es posible. La ciudad demanda inversiones y hay gente que está dispuesta a traerlas. Lo que faltan son estos mecanismos funcionan. Y ojalá se pueda generar un cierto consenso para que esto pueda salir adelante. Muchísimas gracias.